Como bien sabemos, en estos días una parte importante del mundo cristiano está celebrando la Semana Santa, recordando aquellos últimos días de la vida de Jesús. Y yo en esta mañana también quiero exaltar a ese Jesús y recordar algunos momentos que fueron trascendentales para toda la humanidad. Y para empezar, como introducción, vamos a ver un pequeño vídeo, que aunque es un vídeo cortito, lo cierto es que es un vídeo muy profundo. Lo vemos, pues. En cierta ocasión le preguntaron a la barra de acero que si era la más fuerte de todo el mundo. Y dijo, no, el más fuerte es el fuego, porque él me derrite. Le preguntaron al fuego que si era el más fuerte de todo el mundo y dijo, no, es el agua, porque a mí me apaga. Entonces fueron con el agua y le preguntaron, ¿tú eres la más fuerte del mundo? No, es el sol, porque cuando me toca, me evapora. Entonces fueron con el sol y le dijeron, Sol, ¿tú eres el más fuerte de todo el mundo? No, la más fuerte es la nube, porque cuando se pone frente a mí, apaga mi calor. Fueron con la nube y le preguntaron, Nube, ¿tú eres la más fuerte de todo el mundo? No, la más fuerte es la montaña, respondió, porque cuando me he enfrentado a ella, me puede partir en dos. Fueron entonces con la montaña y le dijeron, Montaña, ¿tú eres la más fuerte de todo el mundo? Y la montaña dijo, no, el más fuerte es el hombre, porque él puede escalarme, llegar a mi cima y conquistarme, y si quisiera, con sus herramientas y sus maquinarias, puede convertirme en nada. Fueron entonces con el hombre y le preguntaron, Hombre, ¿tú eres el más fuerte de todo el mundo? Y el hombre respondió, no, la más fuerte es la muerte, porque ella tiene la potestad de quitar mi vida y aún la vida de cualquier persona. Fueron con la muerte entonces y la vieron sentada en su gran trono y con un poco de respeto le preguntaron, Muerte, ¿acaso tú eres la más fuerte de todo el mundo? La muerte se sorprendió, se entristeció y respondió, Por mucho tiempo fui la más fuerte de todo el mundo, pero hace poco más de 2000 años llegó un hombre al que le quité la vida, pero al tercer día resucitó, y fue así como me venció. Ese es el hombre más fuerte de todo el mundo. Su nombre es Jesús. Y es cierto lo que dice este vídeo, que Jesús es el hombre más fuerte del mundo. Pero yo añado aún más, Jesús no es solo el hombre más fuerte del mundo, Jesús es el hombre más fuerte del universo. No hay otro más grande que Él. No existe nadie más fuerte que Jesús. Y ahora vamos a hacer algunos análisis de las circunstancias que llevaron a Jesús a ser el hombre más fuerte del universo. Parte de este tema que vamos a escuchar en esta mañana está extraído del libro Historia de la Redención de Elena White y vamos a tratar de entender las circunstancias que llevaron a Jesús a ser el hombre más fuerte del universo. Nos vamos a remontar a una época anterior a la creación del mundo. Fue entonces cuando surgió un conflicto entre el bien y el mal en el cielo. Antes de la creación del mundo, en el cielo todo era armonía. No existía ningún acto ni ningún pensamiento discordante. Entre todos los seres creados sobresalía por su belleza y por sus cualidades un ángel llamado Lucifer. Era uno de los ángeles más bellos que existían. Su nombre, Lucifer, en latín,
significa portador de luz. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como hombre soberbio, encolerizado y maligno. Pero estas cualidades estaban ocultas, todavía no habían salido a la luz. Lucifer tenía altas responsabilidades y era respetado y admirado por el resto de los ángeles. Los ángeles obedecían sus órdenes y esto hacía que él se engrandeciera. Cristo era soberano en el cielo, junto con el Padre, y Cristo recibía todos los honores. Además, solo Cristo conocía los planes secretos de Dios. Lucifer estaba envidioso, quería más. Él quería estar a la altura de Jesús y tenía celos de Jesús. Lucifer estaba descontento y lleno de envidia, una tremenda envidia hacia Jesús. Un día congregó a todas las huestes angélicas, naturalmente disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que su tema era él mismo. Él se presentó como quien había sido agraviado y se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Y hubo una gran discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Ellos estaban descontentos con Dios y se sentían infelices. Además, no podían indagar en la inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos. Dios, por su parte, exaltaba a su Hijo y le había dotado de todo poder y mando, de una forma ilimitada. Todo esto llevó a que un día, abiertamente, Satanás y sus ángeles se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles fieles lloraron. Intentaron convencerlo de que renunciasen a sus propósitos y que se sometiesen al Creador, pues hasta entonces en el cielo solo había habido paz y armonía. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales y les acusó de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos para incitar a la rebelión. Lucifer les prometió un nuevo gobierno, mucho mejor que el que tenían entonces, un gobierno en el que todo sería libertad. Entonces muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo y le aceptaron como su dirigente y comandante jefe. Cuando él vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió y creyó que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado. Y entonces sería igual a Dios mismo. Y su voz llena de autoridad sería escuchada y daría órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su terrible rebelión. Entonces se convocó a toda la hueste angélica para que comparecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Allí tuvo que decidir cada uno a dónde se iba a decantar, si se ponía del lado de Jesús o se ponía del lado de Satanás. Lucifer manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Dice que se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía de ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos, algo que estaba reservado exclusivamente al Hijo.
a Jesús. El Señor informó a Lucifer que sólo revelaría sus secretos a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido él, Satanás, les rindiera una obediencia absoluta, incuestionable. Satanás es una palabra que en hebreo significa acusador o adversario. El nombre de Lucifer, portador de luz, había cambiado por el de Satanás, porque ahora se había convertido en acusador, en adversario, y su lucha era contra el mismo Jesús. La envidia era superior a él, le podía. Entonces Satanás señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? ¿Harás eso? Entonces declaró que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo. Por la fuerza de su poder, sería fuerza contra fuerza. El apóstol San Juan detalla en el libro de Apocalipsis la caída de Satanás y dice así en Apocalipsis capítulo 7, versículos 8 y 9. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. El profeta Isaías también hace mención a estos momentos. Lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 15. Dice así: tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Satanás se había quedado sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo junto a él. Entre ellos ahora había continua discordia y recriminaciones. Antes de la rebelión estas cosas eran desconocidas en el cielo. Este no las consideró entonces, ni tampoco consideró las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas las cosas. Si hubiese podido volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Satanás intentó su restitución, tembló al contemplar su obra, meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Este lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Esa entrevista le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y que deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado. Quería permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le comunicó la decisión de Dios.
nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto nuevamente al peligro, a la rebelión. Satanás realmente no se arrepintió de su rebelión. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, un propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, que era el de crear al hombre a su propia imagen y semejanza. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Finalizada pues la creación, Dios colocó a Adán y Eva en el paraíso. Adán y Eva vivían muy dichosos en el paraíso. Allí todo era felicidad. Tenían dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. Dice que el león y el cordero jugueteaban pacífica e inofensivamente. Aves de todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles y volaban alrededor de ellos. Adán y Eva estaban encantados y gozaban con todas las bellezas de su hogar. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y resplandor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. De sus labios solo salían expresiones de gratitud y de reverencia hacia su Creador. Ahora, Satanás, al contemplarlos, procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión, como hizo con los ángeles, con plena conciencia de que eso además produciría una gran tristeza en el cielo. Entonces Dios advirtió a Adán y Eva del peligro que corrían y envió ángeles que se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. Los ángeles, con bondad y amor, les daban la información que Adán y Eva necesitaban. También les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño y que era necesario que se protegieran. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estaban juntos. El resto de esta historia la conocemos muy bien, cómo Satanás pues los tentó y ellos cayeron en la tentación. Y cómo Dios después reprochó su acción a Satanás, maldiciendo a la serpiente. Después se dirigió a Eva, diciéndole que aumentaría mucho el sufrimiento en el embarazo, y finalmente a Adán, maldiciendo a la tierra que produciría espinos y cardos por causa de éste. Pero a continuación encontramos en Génesis 3:21 que dice: luego Jehová hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Dios les hizo vestidos, les hizo unas túnicas de piel, unas túnicas duraderas, adecuadas para el trabajo físico y también para protegerlos de los cambios de temperatura del ambiente que seguirían a su caída. Dios acababa de realizar el primer sacrificio, la primera muerte de un ser vivo inocente, realizada por el mismísimo Dios.
Esas pieles iban a ser un recordatorio constante de que la paga del pecado es muerte y recordatorio del prometido Cordero de Dios, porque en su muerte borraría los pecados y volverían a vivir. Con este acto comenzaba el ritual de sacrificios que culminaría con la muerte del Hijo de Dios. Los ángeles fueron informados de que se había encontrado una vía de escape para el hombre. Jesús les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón y volver nuevamente al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Los ángeles se postraron delante de Jesús, ofrecieron sus vidas, pero Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la vida de un ángel no podía pagar esa deuda. A Adán le fueron revelados importantes acontecimientos del futuro. Leemos un texto que también encontramos en el libro Historia de la Redención, en la página 49, y textualmente dice así: cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Esta ceremonia ordenada por Dios debía de ser un constante recordatorio para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado. Dios había comenzado el ritual de los sacrificios. Después continuaría Adán, luego sus hijos. Y así se continuó siguiendo escrupulosamente, siguiendo todas las indicaciones preparadas por el Creador. Posteriormente se darían instrucciones para la construcción del tabernáculo y cómo debían de realizarse los sacrificios y las fiestas, todo prefigurando la muerte de Jesús. Cuando el tiempo se cumplió, Jesús vino a la tierra tomando naturaleza humana. Después de su bautismo por Juan, el mismo Jesús pronunció estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Estos días, como decíamos antes, un sector importante del mundo cristiano celebra la Semana Santa. Recuerda aquellos días finales de Jesús en la tierra. Es el cumplimiento de aquella promesa que Dios mismo hizo a los ángeles y a Adán. Dios mismo se entrega y da la vida para salvar lo que se había perdido. De las 7 últimas palabras de Jesús, estando en la cruz, quiero quedarme con las 2 últimas. Llega ese momento que la palabra de Jesús es: todo está consumado. Todo se ha cumplido. Todo se ha realizado escrupulosamente como Dios había ordenado. ¿Qué le queda más por decir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y murió. Todo estaba cumplido. El ritual de los sacrificios se había terminado. Cristo, el verdadero Cordero de Dios, había sido sacrificado, pero con su muerte nos ha devuelto la vida. Satanás, la muerte, está vencida. Vamos a ver un vídeo y ya después de este vídeo concluimos.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final slip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 En esta historia no quiero quedarme con ese Cristo crucificado, no quiero quedarme con ese Cristo muerto. Yo quiero quedarme
con ese Cristo vivo. Quiero quedarme con ese Cristo que resucitó, con ese Cristo que venció a la muerte, con ese hombre que es el más grande del universo, con el Salvador del mundo, que un día ascendió a los cielos y que hoy se sienta junto a Dios Padre. Leemos un texto que encontramos en Hechos 1, del 9 al 11. Un momento que se produce cuando junto a unos discípulos subieron a un monte, al monte de la Ascensión. Dice así el texto: después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedéis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros allí arriba, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Este es el Cristo en el que yo confío, el Cristo vivo. Ese Cristo que en el Evangelio de San Juan nos dice unas magníficas palabras. Las encontramos en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. Él dice así: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. ¿Lo sabemos? ¿El camino? Que el Señor, pues, nos ayude en este peregrinaje hasta este nuevo hogar, ese Edén restaurado que Jesús nos ha preparado. Este es mi deseo en este día para mí y para todos vosotros, y que podamos juntarnos todos allá sin que nadie falte. Que el Señor os bendiga.